Entonces empecemos. Eh, bueno, vamos a hablar de las alteraciones del eje hipotálamo-hipófisis. Ustedes ya hablaron del ciclo ovárico menstrual normal y el ciclo y el eje hipotálamo-hipófisis normal. ¿O no han hablado de eso? Sí, doctor, ya hablamos de eso. Sí, ¿quién les dio la clase? Unos compañeros. Ah, bueno, ¿y están presentes los compañeros que le dieron esa clase? ¿Quiénes fueron? Listo, bueno. De todas maneras la vamos a recordar, ¿listo? Entonces les presento el eje hipotálamo-hipófisis ovario, ¿listo? Que es el que nos va a importar ahorita. Bueno, pasen la diapositiva. Entonces, en esta diapositiva a gran escala encontramos qué pasa en el eje hipotálamo-hipófisis. Está controlado por, o regulado en este caso, por la GNRH. ¿Alguien recuerda dónde se produce la GNRH? Bueno. En el hipotálamo. En el hipotálamo, listo. En el bulbo del hipotálamo se produce la GNRH. Sí, la GNRH es la encargada de generar la liberación de la FSH y LLH. ¿Qué son las hormonas gonadotrópicas? Listo, GNRH, hormona liberadora de gonadotropinas, y LH y FSH son las hormonas que llamamos gonadotrópicas. ¿En dónde están localizadas? En la adenohipófisis, ¿listo? Esta GNRH tiene dos tipos de pulsos. Si recuerdan, o sus compañeros le hablaron de que hay unos pulsos lentos y unos pulsos rápidos. Los pulsos rápidos y los pulsos lentos son los que van a ser encargados de la liberación de FSH y LH. Los pulsos rápidos o los pulsos continuos y rápidos son los que liberan FSH y los pulsos lentos son los que liberan la LH. ¿Listo? ¿Esto para qué? Para iniciar la esteroidogénesis secundario a la ovulación que se presenta. ¿Listo? Entonces esta FSH y LH van a actuar a nivel de las células de la teca y de la granulosa. Aparte de eso van a estimular el ovario para que se produzca la ovogénesis. ¿Listo? Siguiente. Entonces encontramos los pulsos lentos y los pulsos rápidos, como yo le había dicho. Los pulsos rápidos son los que hacen que liberen FSH y los pulsos lentos son los que hacen que se libere la LH. Cuando hay una secreción continua, o sea, cuando secreta continuamente la GNRH, o sea, no tenemos que tener el pensamiento de que la GNRH está todo el tiempo produciendo y produciendo, porque cuando la GNRH se produce constantemente hay una inhibición de la producción de FSH y LH. Si ustedes ya revisaron el tema de anticonceptivos orales o en algunos casos han visto hemorragia uterina normal, que la vamos a presentar más tarde o de pronto mañana, los análogos de la GNRH lo que hacen es inhibir la ovulación e inhibir la producción de FSH y LH para que no se presente como tal el ciclo menstrual. Entonces, en los tratamientos en los que a ustedes le hablen de inhibidores de la GNRH, lo que hacen es eso, generar un pulso continuo de producción de la GNRH para que no se produzcan hormonas gonadotrópicas y no haya producción de los esteroides o de la FSH y la LH. Siguiente diapositiva. ¿Qué permite la FSH y la LH a nivel ovárico? Porque estamos hablando de alteraciones del eje hipotálamo-hipófisis ovario. ¿Listo? A nivel ovárico, pues lo que produce es la producción y la maduración del ovocito como tal y la producción de los esteroides sexuales. ¿Dónde se producen los esteroides sexuales? A nivel de las células de la teca y de la granulosa. En el ovario, posterior a que se produce la GNRH y la LH y la FSH, existen picos de retroalimentación que van a inhibir la producción de la GNRH. ¿Listo? A nivel del folículo ovárico se produce estradiol, progesterona y andrógenos. ¿Listo? Y a nivel del cuerpo lúteo, que ya vamos a ver ahorita, se produce la progesterona. En el estroma ovárico, esta FSH-LH también permite la producción de andrógenos y activa la inhibina. La inhibina es la que hace
que se disminuya la secreción de FSH y se aumente el pico de LH, ¿listo? ¿En qué día del ciclo menstrual se produce la LH para los que expusieron ciclo ovárico normal? ¿No? Bueno, más o menos antes del día 13 se produce el pico de LH para que termine ese ovocito de hacer la segunda meiosis, ¿listo? Y dar un folículo maduro para que se exista la ovulación, ¿listo? Siguiente diapositiva. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Señor, sí, me pasaron. Listo. Bueno, entonces, a grosso modo, eso es como la parte de la esteroidogénesis, de la parte de GNRH, LH, que es lo que ustedes ya pues habían revisado, por eso no se lo revisé tan profundamente, pero para que tengan una idea. Ahora vamos a hablar de las funciones como tal de la FSH sobre el ovario y de la LH sobre el ovario, porque lo que vamos a revisar son alteraciones del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿sí? Si hubiésemos revisado alteraciones del eje hipotálamo, hay múltiples patologías que se agrupan, pero acá hay dos grandes patologías que son la menopausia y el síndrome ovario poliquístico, ¿listo? Entonces, las acciones de la FSH sobre el ovario son estimular el crecimiento, como ya lo había dicho, del folículo, ¿sí? Para que solo uno llegue a maduración completa. Las mujeres tienen 7 millones de folículos cuando nacen, cuando están en semana 20, y cuando nacen tienen por lo menos 1 a 2 millones de folículos, pero cuando llegan a la pubertad tienen más o menos 400.000 folículos. En cada ciclo menstrual de 15 a 20 folículos maduran y 19 de esos folículos se vuelven atrésicos. Es la causa de que haya menopausia, ¿sí? Porque las mujeres, a diferencia de los hombres que somos perfectos, no producen todo el tiempo folículos, sino ellos vienen con una carga de folículos determinada, vienen como con su gasolina y hasta ahí es que andan, ¿listo? También favorece a que haya la primera mitosis de las células de la granulosa y que se formen las células de la teca. La FSH es la encargada de que estimular el folículo preantral para que se forme el folículo maduro y es la que estimula la formación de los receptores de FSH y de LH. Si no hay FSH, no se va a censar ni a ocupar los espacios de hormona luteinizante y lo que va a haber es una sobreagregación de hormona luteinizante porque nunca va a haber un pico como tal de hormona luteinizante a nivel ovárico porque los receptores no se ocupan porque no están formados. Entonces lo que va a hacer la GNRH es censar de que todavía falta LH y producir mucha LH y esa es una causante del síndrome del ovario poliquístico. Listo, es como una parte de la fisiopatología que ahorita vamos a ver. Y las acciones de la LH, pues ustedes como saben, la LH es como la hormona, la FSH es la que prepara, pero la LH es la que da el golpe contundente. Es la que permite que haya la ovulación y que se madure el folículo para que vaya habiendo embarazada, ¿sí? Para que haya un embarazo, perdón, los receptores de la teca, pues, que hay en la FSH, hace que se induzca la liberación de FSH controlada, es la que, ya como lo había dicho, incrementa o permite que haya ruptura folicular y ovulación. Sin LH no hay ovulación. Esa es la causa de que los síndromes anovulatorios, como el síndrome del ovario poliquístico, se diagnostiquen con niveles de LH elevados o la menopausia. ¿Listo? Y inducen a la formación del cuerpo amarillo. ¿Qué forma el cuerpo amarillo, Gina Vanessa? ¿Qué secreta el cuerpo amarillo o el cuerpo lúteo? Gina Vanessa, ¿me escuchan? Progesterona. Progesterona. ¿Y para qué sirve la progesterona, Gina Vanessa? ¿Qué función tiene la progesterona a nivel... ¿por qué la llaman la hormona del embarazo? ¿Por qué a las pacientes que llegan con amenaza de aborto han visto ustedes en consulta que les mandan progesterona? Carla Ayana. Para que mantenga el endometrio, para que mantenga elevada la temperatura.
Listo. Y para que aumente la producción de moco cervical y no haya una gestación. Aparte de eso, nutre el endometrio, ¿sí? Lo llena de glucosa para que haya una implantación normal. Bueno, la progesterona es la hormona que inicialmente en los embarazos tempranos hace que se mantenga el embarazo. ¿Listo? Ya después cuando se crea, cuando hay la fecundación y se crea la parte del sincitiotrofoblasto, que empieza la misma placenta a generar progesterona, ese cuerpo lúteo desaparece. ¿Listo? Y como está aumentada la progesterona lo que permite es que no se produzca FSH y LH. ¿Sí? Es por eso que el embarazo se mantiene y las mujeres no menstruan en el embarazo. ¿Listo? Entonces acá, a grosso modo, el hipotálamo produce GnRH que actúa a nivel de la adenohipófisis, ¿sí? De la hipófisis, produce LH, FSH. A nivel gonadal, esa FSH hace que se produzca inhibina. Cuando se produce inhibina, se sensa la producción de FSH y LH, la GnRH sensa que hay baja producción de LH y FSH y vuelve a haber el ciclo. ¿Listo? ¿Qué producen las células gonadales? Estrógenos, progesterona y testosterona principalmente. ¿Para qué? Para preparar al útero de que haya ese embarazo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, ¿No? Bueno. Entonces, continuando, vamos a hablar un poco de los estrógenos. ¿Qué estrógenos conocen ustedes? el estadio. Estriol, estrona, estradiol. Listo, entonces, siguiente diapositiva. Entonces, principalmente lo que ven ustedes en los estrógenos es el estradiol y la estriona, que lo que induce inicialmente es a que haya un desarrollo del miometrio en la adolescencia. Esa es la causa de que haya un crecimiento, ¿sí? Cuando la mujer empieza con la pubertad y empieza con los pulsos de LH y FSH y se aumenta la producción de estrógenos, hay un aumento del tamaño uterino. Normalmente en las niñas el útero mide 2 a 3 centímetros y usted ya ve que en la pubertad, en la adolescencia aumenta. Estos estrógenos son los causantes del crecimiento de las células miometriales y que aumenta el crecimiento del útero. ¿Listo? También aumenta, como lo había dicho, el contenido de agua, electrolitos y enzimas proteínicas en el endometrio, que hacen que cuando se implanta el óvulo a nivel endometrial haya micronutrientes adecuados para que se presente la gestación y promueven ya la regeneración del endometrio para que haya menstruación y haya proliferación de los vasos y del estroma que se generan en cada ciclo menstrual. Una pregunta, un bonus ahí para el que la responda. ¿Cuáles son los vasos que siempre están en el endometrio y cuáles son los que se forman con la producción de la progesterona? A nivel miometrial. Están los vasos rectos y los vasos espiralados, espiculares. ¿Cuáles son los que se regeneran cada vez que el endometrio crece o entra en la fase proliferativa? Arterias espirales. Los espirales. Exactamente. Entonces esas arterias espirales son las encargadas y las causantes de que haya nutrición para el ovocito. ¿Listo? Para cuando les pregunten no lo vayan a corchar. Entonces, siguiente diapositiva. Y también a nivel ovárico se produce la progesterona. ¿Listo? Como ya había dicho, es la encargada de hacer los cambios progestacionales, aumento de moco cervical. ¿Listo? Se sintetiza en el cuerpo lúteo y lo que hace es impedir el desarrollo de un nuevo folículo. No permite que la LH y FSH produzcan folículos. Esa es la causa por la que la mujer no puede quedar embarazada cada mes. Si la progesterona no actuara en la FSH y LH, la mujer se podría embarazar 2 veces. Y los andrógenos, que son secundarios a la producción de estrógenos. ¿Listo? Esta es la diapositiva del ciclo menstrual. Bueno, a nivel del ciclo menstrual, como sabemos, hay un pico, pues una segregación posterior al quinto día, el primer día del sangrado, de FSH, ¿sí? Que lo que hace es preparar el folículo para que después, con el pico de la hormona luteinizante, haya una ruptura del folículo, se complete la meiosis del ovocito para que pueda ser fecundado, se convierta en el cuerpo lúteo, el folículo que estaba establecido empiece con la producción de progesterona y haya un aumento
del endometrio, que puede estar en fase proliferativa o en fase secretora hasta de 23 milímetros. ¿Listo? Para que no se haga alguna confusión a veces con el diagnóstico de hiperplasia endometrial. Entonces, siguiente diapositiva. ¿Qué saben ustedes del ovario poliquístico? ¿Qué han escuchado del ovario poliquístico? ¿Han leído algo de ovario poliquístico? Siguiente diapositiva. Angie Daniela, ya que la vi acá, ¿qué sabe usted del ovario poliquístico? La verdad, muy poco, pero sé que se da mucho en las mujeres obesas y que pues hay una ausencia del periodo, que esa es como la consulta más frecuente de ellos. Listo. Juan José Cacua, ¿qué sabe del ovario poliquístico? Doctor, sinceramente muy poco. Bueno, entonces vamos a hablar del síndrome del ovario poliquístico, que es una de Doctor, las... Señor. el ovario poliquístico que se basa, bueno, la fisiopatología creo que es que hay un error en la sincronicidad o periodicidad con la que se secreta la NRH, y pues entonces la mujer tiene un desbalance a nivel hormonal de FSH, LH, y pues ella pues va a tener cambios, por ejemplo, que como lo decía la compañera, cambios en cuanto a su ciclo menstrual, cambios en cuanto a que empieza a tener hirsutismo, todos esos cambios que vemos. Listo, vamos a hablar de eso ahorita. Bueno, oiga, acá entre la charla y todo, sus compañeros que jugaron fútbol contra el equipo de ginecología les dijeron que todos tenían 3-3 de nota por ellos perder. Uy, ¿cómo así? Hay que jugar el repechaje. Esa fue la negociación que hicieron y perdieron. Bueno, siguiente, vamos a hablar ahora sí del ovario poliquístico. El síndrome del ovario poliquístico, pues es un trastorno metabólico y endocrinológico, es el más común en las mujeres en edad fértil. ¿Listo? ¿Por qué se da? En realidad no se sabe, pero dicen que es de origen genético y pues que está asociado a la obesidad, a la nutrición, a que ahorita no tenemos actividad física, ¿sí? Se presenta más o menos en el 6.5 a 8.2% de las mujeres en edad reproductiva, que a mí se me hace increíblemente grande. O sea, de 100 pacientes que usted va a tener, 8 pacientes tienen ovario poliquístico, ¿sí? Me parece que la incidencia es muy alta. Si me hablaran de 1000, pues es baja, pero 100 pacientes, 8 ovario poliquístico, entonces es un trastorno del que uno tiene que estar muy seguro y en realidad tiene muchas dudas ahorita en cuanto al manejo, al tratamiento y al diagnóstico. Yo pienso que sobrediagnosticamos y examinamos las pacientes con síndrome de ovario poliquístico y les voy a contar por qué. Siguiente diapositiva. Entonces, como decía su compañero, sí se da por una pulsación anormal de GNRH, ¿listo? ¿Qué es lo que pasa? Que hay una pulsación anormal de GNRH. Dame un minutico. Entonces, esa pulsación anormal de GNRH lo que hace es que no se produzca la FSH como tal, ¿sí? Que los niveles de FSH y LH estén muy aumentados, ¿sí? Están muy aumentados, sobre todo la LH está más aumentada que la FSH, y esto sensa en que nunca va a haber como tal una retroalimentación negativa de esa GNRH, se va a seguir estimulando el folículo, va a seguir produciendo estrógenos, los estrógenos van a terminar llevando a una hiperandrogenemia, ¿sí? Que es, o un hiperandrogenismo, que es las mujeres con los caracteres sexuales masculinos van a tener aumento de la resistencia de la resistencia a la insulina, porque aumentan la grasa a nivel visceral. Aumentan la grasa visceral, ¿sí? Aumentan la resistencia a la insulina, aumentan los factores de necrosis tumoral y hacen una parte como acidótica a nivel ovárico, y lo que van a censar esa parte del ovario es que todavía no se ha producido la ovulación. Esa es la causa por la que se estimulan tantos folículos y no se rompen. Es por eso que ustedes ven la imagen de los folículos alrededor del ovario sobreestimulados. Entonces, esa resistencia a la insulina lo que permite
es que el músculo o el hígado sense que debe acumular mayor grasa porque hay un estado hipoenergético y ese estado hipoenergético tiende a las mujeres a generar obesidad. Esa obesidad se resume en que, si saben, los triglicéridos, el colesterol, son convertidos a andrógenos a nivel de las células ováricas y esos andrógenos altos lo que permiten es que la mujer desarrolle caracteres masculinos, hiperandrogenismo, que tengan la voz fuerte, que tengan acné, que tengan hirsutismo, ¿sí? Eso es como tal la fisiopatología del ovario poliquístico, a grosso modo. Siguiente diapositiva. Entonces, muchachos, sabemos que hay muchísimas definiciones de ovario poliquístico, pero pues nosotros tenemos que quedarnos con lo más actual, ¿no? Porque pues siempre hay que sorprender y destacar. Entonces, hay muchas definiciones de ovario poliquístico, que por eso preguntaba que qué sabían de ovario poliquístico, porque he visto que en el hospital muchos de mis compañeros manejan la definición antigua, ¿listo? Entonces, la definición en 1990 por la Sociedad de Reproducción era que era hiperandrogenismo asociado a oligomenorreas, ¿listo? Después salieron los criterios de la ESRE, que es la Sociedad Española de Reproducción, en el 2003, que son los criterios de Rotterdam, que son los que siempre uno pregunta y todo el mundo le dice, pero a partir de esos criterios de Rotterdam han salido dos actualizaciones, que son las que quiero que se lleven como tal en su cabecita, ¿listo? Son necesarios dos de estos tres criterios en Rotterdam, que era hiperandrogenismo, anovulación y la imagen ovárica. ¿Listo? Pero estaban definidos así. Entonces las sociedades de reproducción y las sociedades a nivel hormonal que se reúnen en consensos, en el 2012 hicieron el último consenso y ¿qué recomendaron? Recomendaron que sí, los criterios de Rotterdam son los criterios que se deben llevar: hiperandrogenismo, anovulación y la imagen del ovario poliquístico a nivel ecográfico, pero que debemos saber que hay unos fenotipos específicos incluidos. No sé si ya hayan escuchado los fenotipos del ovario poliquístico alguno, pero se los voy a recordar que son el fenotipo A, B, C y D. Entonces el fenotipo A, hiperandrogenismo, anovulación y la imagen ovárica por hallazgos ecográficos, ¿sí? El fenotipo B, hiperandrogenismo y anovulación, el fenotipo C, hiperandrogenismo más solo la imagen ovárica, y el fenotipo D, la imagen ovárica más la ecografía que muestra los folículos. Entonces, ¿qué quiero que se lleven de claridad en este caso? Que sí se usan los criterios de Rotterdam, pero se deben combinar. ¿Por qué? Porque he visto muchos médicos que llegan a consulta externa y le dicen a la paciente, no, pero usted tiene el ciclo menstrual normal, no puede tener ovario poliquístico porque el ovario poliquístico dice que usted debe tener oligomenorrea, ¿sí? O los niveles de testosterona están normales, pero la paciente tiene la imagen con la oligomenorrea, ¿sí? Entonces se deben combinar y de acuerdo al fenotipo presentar el diagnóstico como tal. Esto es el diagnóstico ovario poliquístico, ¿sí? Que tenga asociado obesidad, que tenga asociado hiperlipidemia, que tenga asociado todas las características o las patologías asociadas del ovario poliquístico es diferente, ¿sí? El síndrome ovario poliquístico está dado por hiperandrogenismo, anovulación y la imagen. Ese es el diagnóstico como tal del síndrome ovario poliquístico. No se deben confundir de que la paciente debe ser obesa, de que la paciente debe tener dislipidemia, porque esos son factores asociados al síndrome ovario poliquístico. Pero como tal, el síndrome ovario poliquístico se describe como hiperandrogenismo, anovulación o oligomenorreas y la imagen ecográfica. ¿Alguna duda de esto que les dije? Sí, Doc, o sea, en el fenotipo B yo no necesito de ecografía para darle el diagnóstico, ¿sí? Exactamente. No necesita ecografía y es el último consenso que salió. Usted necesita una paciente que tenga hiperandrogenismo demostrado, ¿por qué? Por aumento de las testosteronas y anovulación. Usted le puede decir la paciente tiene ovario poliquístico. Ahorita vamos a hablar cómo se caracteriza, se diagnostica el hiperandrogenismo, porque tiene un diagnóstico clínico o un diagnóstico de laboratorio, que usted no necesita tener los dos criterios para decir que tiene hiperandrogenismo el paciente. ¿Listo? Siguiente diapositiva. Listo. Entonces, la ESRE, ¿sí? Creó los criterios de Rotterdam, que era lo que quería decir, que era oligoanovulación,
signos clínicos y bioquímicos de hiperandrogenismo, que ya acabamos de entrar en esta definición, y ovarios poliquísticos por ecografías. Pero la reunión de expertos de la Sociedad de Exceso de Andrógenos, que se llama SAE o EAS, la ha definido como hiperandrogenismo o hiperandrogenemia, oligoanovulación y ovarios poliquísticos por ecografía, que dijeron es lo mismo, pero incluyeron los fenotipos de arriba. ¿Listo? El diagnóstico puede ser por diagnóstico clínico o bioquímico, que eso fue lo que la ESRE quería como mezclarlos, pero la SAE, que es la Sociedad de Exceso de Andrógenos, dijo no, vamos a decir que puede ser clínico o bioquímico, ¿listo? No tiene que tener los dos criterios para decir que tiene un ovario poliquístico. Entonces a usted le llega una paciente que puede tener hiperandrogenismo, ¿sí? Siguiente diapositiva. Clínico. Entonces, ¿cómo se diferencia el hiperandrogenismo clínico? Por la escala, perdón que me quedo mal escrita, de Ferriman, con un puntaje mayor a 6. Si quiere, pasa a la siguiente diapositiva. Y nos devolvemos. Entonces, les presento la escala de Ferriman. No sé si ustedes la habían valorado. Esta es una escala que ustedes deben tener guardadita porque nadie se la va a aprender en una imagen en su computador o en cualquier lado cuando vayan a evaluar a una paciente. Tiene implantación de zona o de vellos en áreas diferentes a donde normalmente le crece a las mujeres. Eso se le aplica a las mujeres. Y con un puntaje mayor a 6 se dice que la mujer tiene hirsutismo. ¿Listo? Entonces, solo con una escala de Ferriman mayor a 6 ya hablamos de hiperandrogenismo. ¿Listo? Pásame a la diapositiva atrás. En el acné hablamos de acné leve, moderado o severo. A partir del acné moderado, que son la presencia de más de 20 comedones menores a 2 milímetros, y de ahí para arriba todo es acné severo, también podemos diagnosticar hiperandrogenismo, acné en la cara o en la espalda. ¿Listo? Y niveles elevados de testosterona. ¿Por dónde? Depende de lo que su laboratorio le diga. Siempre que haya aumento de la testosterona libre o la testosterona total, hablamos de un hiperandrogenismo bioquímico. Ustedes no van a tomar niveles de hidroperoandosterona porque a ustedes no les van a permitir. Y pues yo siempre los como que los llevo al consenso de cómo ustedes van a actuar como médicos generales, como médicos rurales. ¿Listo? Y la ecografía, que se establece un diagnóstico cuando uno de los dos ovarios, debe tener el volumen mayor a 10 centímetros cúbicos, ¿sí? Aparte de tener 12 o más folículos de 2 a 9 milímetros de diámetro, es el diagnóstico ecográfico. Si el ovario tiene un volumen de 8 o 7 centímetros cúbicos, en realidad no puede ser el criterio ecográfico de ovario poliquístico, pero se pueden ir y guiar por los criterios clínicos. Debe cumplir con esta característica para que sea una imagen ecográfica de ovario poliquístico. ¿Listo? Siguiente diapositiva. Siguiente. Siguiente. Sí, ahí. No, atrás. Bueno, entonces, para el tratamiento del síndrome del ovario poliquístico vamos a hacer un club de revistas. ¿Listo? Vamos a hacer un club de revistas. Para mañana se van a buscar 3 artículos. Ustedes escogen quién los expone. Un artículo que hable, recientes, ¿no? Un artículo que hable sobre el tratamiento farmacológico. Un artículo que hable sobre el tratamiento, clínico, como ejercicio, índice de obesidad y todo eso. Y otro artículo que hable sobre manejo quirúrgico del ovario poliquístico. ¿Listo? Y yo les voy a exponer lo que dice la FASGO, que es la federación, en el último consenso de qué se debe hacer, y hacemos el club de revista. ¿Listo? Entonces, escojan ustedes quiénes 3, porque las rifas no están funcionando, porque siempre sale la misma niña seleccionada para exponer. Todos menos ella. ¿Listo? Me exponen 3 artículos. Entonces, ahora sí vamos a hablar de esto que les quería decir, que hay pacientes que presentan insulinoresistencia, obesidad, síndrome metabólico, que son entidades asociadas al ovario poliquístico, pero no, cuando ustedes hablen de síndrome de ovario poliquístico, no pueden hablar de que las mujeres tienen esa característica como tal en síndrome de ovario poliquístico. Usted puede tener una mujer flaca que tiene síndrome de ovario poliquístico y nos confundimos y decimos, no, todas las de síndrome de ovario poliquístico deben ser gordas y deben sufrir de triglicéridos, colesterol. No, es diferente. ¿Listo? Entonces, en esta diapositiva que estábamos mostrando, vamos a hablar del segundo desorden y uno de los más frecuentes,
que es la menopausia, ¿sí? La menopausia se presenta o se diagnostica como el cese de manera marcada, ¿sí? O espontánea de la función normal o del ciclo ovárico. ¿Cómo se demuestra o cómo se presenta? Como ausencia de la menstruación, ¿sí? En menos de un año. ¿Por qué se da esto? Porque hay pérdida de la función ovárica, ¿sí? Esta pérdida de la función ovárica, cuando no hay función ovárica, ¿por qué? Porque hay agotamiento de los folículos, de los 400.000 folículos con los que nació la mujer, en todo su ciclo menstrual ya se agotaron y no puede haber maduración folicular, por lo que no se producen estrógenos, entonces hay una disminución total de los estrógenos. Entonces, solo con que no hayan folículos, no hay producción de estrógenos porque no hay donde actúe la FSH y la LH. Se presenta más o menos entre los 50 y los 53 años y según la edad se divide en menopausia temprana y en menopausia tardía, dependiendo si es después de los 55 años, menopausia tardía, y si es antes de los 45 años, es menopausia temprana. Hay diferencia entre menopausia y climaterio. Climaterio quiere decir sintomatología y la menopausia como tal es el cese de la menstruación. ¿Listo? Quiero que tengan algo muy claro cuando les llegue una paciente a ustedes a consulta externa, una paciente de 30 a 35 años que llegue con síntomas de climaterio, deben indagar bien en la parte de la menarca. ¿Por qué? Porque si la paciente se desarrolló a los 7 años, obviamente le va a llegar la menopausia mucho más temprana, entonces ya pueden sospechar y mandar los exámenes. Aunque paciente que tenga sintomatología con un año de interrupción del periodo ya puede diagnosticarse como menopausia. Siguiente diapositiva. En esta diapositiva, pues nada, quería recordarles que la función ovárica se pierde, ¿sí? Fetal a las 20 semanas 7 millones de folículos, al nacimiento 2 millones, en la menarca 400.000 folículos y se van agotando hasta que haya atresia esofágica. ¿Qué pasa? Pues desciende la fertilidad porque ya no hay ovulación, ya no hay producción de progesterona. Es lo que pasa en las mujeres que se hacen fertilizaciones in vitro posterior a la menopausia o ya cuando tienen 40 o 45 años deben ser manejadas con progesterona dosis pico porque ya no producen ya el cuerpo amarillo o el cuerpo lúteo, ¿listo? Se producen unos ovocitos anormales, ¿sí? Que no permiten y no censan la producción de inhibina. Entonces, la inhibina lo que hace es descender los niveles de FSH y LH, pero como ya sus folículos están anormales y están todos atrésicos, todos viejitos, pues no se produce y lo que hay es un pico de LH. Entonces, la LH siempre se va a incrementar más o menos al triple. La FSH sí en ocasiones se puede mantener normal. El diagnóstico clínico se da por un año de amenorrea con niveles hormonales. FSH mayor a 40 y LH menor a 30. Es para que se presente el diagnóstico de la menopausia. ¿Cuáles son las funciones de los estrógenos? Para que la recuerden, a nivel ovárico, pues producción de los folículos, a nivel del endometrio, desarrollo de las glándulas y los vasos sanguíneos, a nivel del miometrio produce el crecimiento uterino, el crecimiento de las fibras musculares, en las trompas de falopio produce la proliferación del epitelio, a nivel de los labios mayores y menores, pues lo que producen es la elastina, aumento del acúmulo de agua. Entonces, por eso es que esas abuelitas que llegan menopáusicas llegan con esos labios y esa vagina atrófica, ¿sí? Generan el síndrome urogenital atrófico. Viejita que le llegue de 60 años diciendo que le arde orinar, al orinar los estrógenos la mejoran porque le aumentan la calidad de los tejidos, ¿sí? El síndrome urogenital menopáusico es la causa más común de consulta en las abuelitas. Doctor, me arde para orinar, pero los exámenes de orina me salen normales. Es un hipoestrogenismo comprobado, ¿listo? En la mama, pues el desarrollo de estroma y tejido adiposo, por eso es que a las abuelitas se le caen los senitos ya casi hasta el ombligo, ¿listo? Y a nivel de los procesos metabólicos, esto quiero que lo tengan muy claro, a nivel de la parte vascular que producen hemodilución hídrica y disminuye niveles de hemoglobina, y a niveles de hueso, que es lo que hacen que se estimula la fijación de la mineralización de la matriz ósea. Es por eso que las pacientes con menopausia deben tener seguimiento por lo menos cada 2 años con una densitometría ósea para valorar los niveles de menopausia y niveles de fósforo y calcio para ver si hay osteoporosis. Si hay niveles bajos de calcio, debe iniciarse el suplemento de calcio y vitamina D. Y si la densitometría está normal, debe iniciársele
pues otro manejo mucho más agudo que calcio y vitamina D. Por eso, si sus mamás ya están en menopausia, normalmente deberían darles calcio, pero antes medirle los niveles de calcio, porque la menopausia lo que permite es que haya osteoporosis. Por eso es que usted ve más viejitas fracturadas que más viejitos fracturados de cadera en urgencias. Siguiente. La sintomatología, siguiente, eso. La sintomatología, pues, ciclos cortos, ¿sí? También ciclos largos, cambios de los patrones menstruales perimenopáusicos, pero ya menopáusicos, pues no se debe presentar. A nivel de vasomotor, la paciente que le refiere bochornos, diaforesis, trastornos del sueño, depresión, irritabilidad. Los estrógenos son la hormona de la felicidad. Entonces, las señoras que están menopáusicas en realidad están bravas porque no producen hormona de la felicidad ni placidez. Por eso es que esas señoras están bravas. Falta de la concentración, alteraciones de la memoria, resequedad vaginal, disminución del líbido, dispareunia, o sea, dolor con las relaciones sexuales, dolor de cabeza, sensación de palpitaciones, dolor y alteraciones en el crecimiento mamario, dolor de los huesos, incontinencia urinaria y la piel seca. Bueno, son los síntomas que acompañan la transición de la menopausia a la perimenopausia. Del tratamiento de la menopausia vamos a hablar mañana o pasado mañana cuando tengan el tiempo, según las guías de FASGO, que les voy a traer tratamiento del ovario poliquístico y tratamiento de la menopausia, como para no extendernos tanto. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿No? Bueno, los compañeros que prepararon la hemorragia uterina normal tienen la exposición lista para hoy o la presentamos mañana o qué opinan. Doctor, pero habíamos que ahora que era el último tema, el de infecciones vaginales. Ah, Sí, bueno. Entonces, dijo que la tenemos lista, pero no, entonces esa hagámosla. Mañana vamos a hacer tratamientos de ovario poliquístico y de menopausia, ¿listo? Pasado mañana hacemos hemorragia uterina normal y el tema de ustedes, ¿listo? Para mañana el de síndrome de ovario poliquístico, yo les voy a dar el tratamiento, pero hagamos el club de revistas. Se traen 3 artículos recientes y los exponen, ¿listo? Ya de cada uno de cada tema. No sé si ustedes quieran escoger quién trae los artículos o yo digo 3 números y los que salgan. pues no sé. Pues yo lo puedo sortear, pero dígalos. Bueno, 3, 4 y 5, ya, de la lista. ¿Listo? Bueno, muchachos, espero para mañana, lean hoy un poco de este tema que les di, para mañana todas las preguntas que tengan sobre el tema, ¿listo? Listo. Bueno, hasta luego. Gracias.